Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniela Extraño y hoy vengo a hablarles acerca del marketing con alma, historias que convierten. Esta es una mirada desde las narrativas de paz y el poder del storytelling. El actual mundo en el que vivimos probablemente nos sintamos saturados de información y mensajes. Entonces, ¿cómo logramos que nuestra voz sea escuchada? ¿Cómo construimos relatos que conecten y transformen? La respuesta está en el storytelling, el arte de contar historias. Esa frase me quedó bastante grabada desde la universidad. La primera vez que escuché esta definición me dije, aquí está la clave de todo. Imagínate el poder que todos tenemos al saber comunicar. En esta conferencia yo les voy a contar el storytelling que nace desde una cultura de paz, una cultura que genera confianza, empatía y significado. Y como hablamos de marketing con alma, entonces definamos el marketing. Para mí hay dos definiciones que marcan mi vida y mi trabajo. La primera, el padre del marketing la acuñó en 1984, Philip Kotler, donde definió el marketing como un proceso social y administrativo en el cual se produce un intercambio de valor entre individuos en el que yo voy a obtener lo que necesito y lo que deseo y te voy a dar algo a cambio de eso. Pero el marketing va más allá del ámbito comercial, porque ciertamente, como lo dice Kotler, es un proceso social. Entonces, hay otros autores como Seth Godin, que en los años 90 definió el marketing como la acción de ayudar a las personas a resolver sus problemas y a convertirse en quienes desean ser. Entonces, entrando en materia al respecto al storytelling, que es el arte de contar historias, uno de los factores que influyen en ser escuchados es identificar el público objetivo al que nos queremos dirigir. Aquí hay otro punto importante, porque cuando lanzamos un contenido digital, el algoritmo relaciona nuestros intereses según el historial de navegación. Todas las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y para de contar, manejan una tecnología llamada eye tracking, que significa seguimiento ocular. Esta tecnología utiliza nuestras cámaras en los móviles o los sensores para registrar la dirección de la mirada. Luego se procesan los datos mediante algoritmos de IA que analizan los movimientos oculares y correlacionan nuestras interacciones con la pantalla. Y eso trae como resultado predecir el contenido que nos gusta y ultra personalizar lo que consumimos. Entonces, lo que yo pienso es, si realmente queremos producir contenidos que promuevan una cultura de paz, el algoritmo se va a encargar solito de hacerle llegar nuestro mensaje al público. Porque cuando las cosas están bien hechas, configuran la brújula y toman su curso hacia adelante. La paz también es fundamental que la definamos. Según Johan Galtung, sociólogo noruego y fundador de los estudios sobre la paz y los conflictos, en 1985 expresó: hay un tesoro oculto en el pensamiento humano, cuyo fin último es la paz para el mundo, paz en la propia alma, paz intrapersonal, armonía espiritual que implica una transformación interior de la persona. Más adelante dice que ese tesoro nos compete a nosotros desenterrarlo. Es por esto que la separación interno-externo está relacionada con la percepción de la paz en diversos contextos, la paz intercultural y la paz multicultural. En definitiva, el mundo y la sociedad son lo que nosotros somos. Este tesoro oculto en nuestro pensamiento humano, como lo mencionó Johan Galtung, nos compete a nosotros desenterrarlo, extraerlo, sacarlo, porque lo que ocurre en el mundo en torno a la paz es consecuencia de la relación y proyección que cada uno de nosotros tenemos con otras personas, con las cosas, con las ideas, con la naturaleza. Inclusive cuando esta relación es proyectada, se cristaliza en el mundo, razón por la cual la paz debe ser creada y recreada en lo interno para cristalizarla en nuestra relación con lo externo. En la actualidad, como consecuencia de la globalización, las fórmulas de paz transcultural se hacen más necesarias que nunca, pues uno de sus efectos ha sido el encuentro de culturas que antes no tenían contacto alguno.
Por tanto, el storytelling es una herramienta de transformación. Podríamos decir que desde tiempos inmemoriales, las historias han sido la forma en que los seres humanos entendemos el mundo y las narrativas han dado sentido a nuestra realidad. Pero no cualquier historia tiene el poder de transformar. Las historias que cambian el mundo son aquellas que apelan a lo más profundo de nuestra humanidad, la compasión, la solidaridad y la búsqueda del bien común. Cuando hablamos de marketing con alma, hablamos de contar historias con propósito, historias que van más allá del producto o llamémoslo aquí, el conflicto, que ponen en el centro a las personas, sus valores y sus aspiraciones. Hablar de narrativas de paz en marketing y comunicación significa entender que cada mensaje tiene el poder de construir o destruir, tiene el poder de unir o dividir. Desafortunadamente, la editorial comercial de los medios de comunicación utilizan el miedo y la polarización como estrategia de poder, aun y cuando en lo interno se perciba una lucha existencial cuando hablamos de paz. Las marcas, los líderes políticos y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la construcción de estas narrativas de paz. Para que se cristalice ese deseo interno en lo exterior, la narrativa debe contemplar 3 claves. Autenticidad. Las historias verdaderas generan conexión. Una narrativa de paz debe ser transparente y honesta. Inclusión. Un relato que representa diversas voces contribuye a sociedades más equitativas. Esperanza y solución. Las historias de paz no niegan conflictos, muestran caminos para resolverlos. El storytelling tiene poder en la política y la sociedad. La política también se construye con relatos. Los discursos de líderes como Nelson Mandela o Teresa de Calcuta han sido potentes porque informaron en su momento los sucesos y todavía hoy por hoy sus palabras nos inspiran. Sus palabras han cambiado el curso de la historia porque apelan a los valores universales y despiertan la esperanza en nosotros. El storytelling es una acción comunicacional cuyo fin es involucrar al espectador y producir en él una emoción específica. Tristeza, rabia, alegría, preocupación. Esa emoción le permite conectar emocionalmente consigo mismo. En este mismo orden de ideas, hablemos también de la hermenéutica, la ciencia de la interpretación. Hacer uso de la hermenéutica para desarrollar storytelling implica interpretar el contexto, los símbolos y las experiencias humanas con precisión y profundidad, lo que resulta fundamental para ofrecer una visión más completa de la realidad, desmenuzando las narrativas y amplificando las voces de los protagonistas. Narrar una situación conflictiva no se limita a registrar los sucesos, comprender por qué surge el conflicto, cómo afecta a las personas y qué consecuencias tiene para el futuro de una sociedad es igual de importante. Para ello, el escritor, el investigador, el bloguero, el influencer, el periodista debe analizar tanto los eventos inmediatos como su contexto histórico, político y cultural. Por ejemplo, en un conflicto bélico, un enfoque meramente descriptivo solo enumeraría ataques y reacciones de los gobiernos involucrados. En cambio, una narrativa de paz bien construida requiere una interpretación más profunda que responda a preguntas como ¿de qué manera las percepciones religiosas y étnicas han influido en el conflicto? ¿Qué representa la resistencia de una comunidad en medio del caos? ¿Cómo el trauma que genera el conflicto se refleja en la memoria colectiva de un pueblo? La hermenéutica consta de 4 pasos: comprender el contexto histórico y cultural, comprender el contexto literario, hacer observaciones y extraer conclusiones. A eso le sumamos escribir la historia a través del storytelling, conocer la audiencia, saber a quién va dirigida la historia, como lo decía al principio, identificar el público objetivo, edad, intereses, necesidades, establecer el escenario, situar la historia en lugar y tiempo, presentar a los personajes, identificar sus características, miedos, aspiraciones, experiencias, aquellos que viven el conflicto, determinar la emoción que se quiere transmitir y cuidado aquí, encontrar el obstáculo, identificar el conflicto que enfrentan los afectados, superar también el obstáculo. Esa narrativa tiene que haber un momento de superación, mostrar cómo los afectados luchan por conseguir lo que desean, proponer
resolver la historia, momento para generar reflexión, darle un cierre, dar a conocer algo importante o inesperado y finalmente hacer la pregunta, invitar a la audiencia a involucrarse o a obtener apoyo. Si el objetivo es construir narrativas de paz, es necesario evitar el reduccionismo. El arte de contar historias está en aportar profundidad a los testimonios y permitir que los conflictos sean comprendidos desde distintas perspectivas. Tomemos como referencia el caso de Sudáfrica tras el apartheid, la segregación racial. Un periodista podría narrar la historia de Nelson Mandela como la de un héroe incuestionable. Un enfoque hermenéutico exploraría cómo distintas comunidades sudafricanas interpretaron su liderazgo, qué tensiones persisten y de qué manera sigue evolucionando la narrativa de la reconciliación. Tengo una amiga que es de tez blanca caucásica y se quedó atrapada en Sudáfrica en el momento de la pandemia con su esposo e hijos. Y ella me decía que tenía miedo porque sufrió de racismo, pero por ser blanca. Entonces, en un contexto donde la desinformación y la polarización están presentes en las redes, interpretar las historias con rigor y ética es un deber profesional y es una forma de contribuir para construir puentes hacia la paz. Para ir finalizando, quisiera comentar sobre una estrategia con fuerza en el storytelling, las cartas por la paz. Es una iniciativa que busca involucrar a los jóvenes en el diálogo sobre la paz y la justicia. A través de esta actividad, niños y adolescentes escriben cartas a líderes políticos, figuras públicas e incluso a sus compañeros, expresando deseos, preocupaciones y esperanzas por la paz, en torno a la paz. En este sentido, me gustaría mencionar a Edith Stein. Filósofa, mística y santa, define el alma como el núcleo más profundo del ser humano, la sede de la identidad personal y el punto de encuentro con Dios. En su obra, La estructura de la persona humana de 1932, Stein sostiene que el alma es una realidad espiritual que trasciende lo meramente psíquico y corporal, actuando como el principio unificador de la persona. Desde su perspectiva fenomenológica, el alma es el centro de la interioridad, el espacio donde la persona experimenta su desarrollo moral y espiritual. Esta visión de la paz interior está completamente alineada con la visión de Johann Galtung, quien plantea que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una armonía profunda que implica transformación interior. Al principio de esta conferencia mencioné que Johann Galtung habla de un tesoro oculto en el pensamiento humano cuyo fin último es la paz para el mundo. Paz en la propia alma, paz intrapersonal, armonía espiritual que implica una transformación interior de la persona. Y añade que ese tesoro nos compete a nosotros desenterrarlo. Si conectamos esta idea con la concepción del alma de Edith Stein, podemos ver que la paz no se construye solo en las estructuras externas de la sociedad, sino que debe nacer en lo más íntimo de la persona. La paz exterior es reflejo de una paz interior que solo puede lograrse cuando el alma encuentra un equilibrio y sentido. Para Stein, este proceso ocurre cuando la persona se abre al amor y la verdad, mientras que para Galtung, la paz es el resultado de una profunda transformación espiritual. Entonces, la estrategia de las cartas por la paz, en el fondo es una forma en la que todos podemos participar, extrayendo y compartiendo nuestro más profundo sentir sobre la paz. Dicen por ahí que la persona que lleva la empatía en el alma es como esa pequeña luciérnaga que va por el camino compartiendo su luz. La narrativa de paz no puede ser superficial o meramente institucional. Debe surgir de la comprensión de la dignidad humana y del potencial que cada uno de nosotros tenemos dentro de sí para construir la paz. Es un trabajo de interpretación, de hermenéutica, de autoconocimiento y de apertura hacia el otro. Para finalizar esta propuesta pacífica, la paz que propone Johann Galtung y la transformación del alma, según Edith Stein, convergen en una idea central:
La verdadera paz es un proceso interior que cuando se cultiva con autenticidad irradia hacia el mundo y se convierte en un camino de reconciliación y armonía. Hacemos marketing con alma. Nos vemos en otra oportunidad. Mi nombre es Daniela Extraño.